Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con el estudio sobre los átomos. Vamos a empezar a interiorizarnos un poquito sobre algunas características que tienen los átomos para poder relacionarse entre sí. Recuerden que en el video anterior estuvimos viendo el concepto de átomo, concepto de número atómico, número másico, cuando tenemos un isótopo, cuando es un ión. Y ahora vamos a explicar, les voy a explicar algunos conceptos principales e importantes que deben tener ustedes en cuenta para el estudio de las uniones químicas, que es lo próximo a trabajar, ¿sí? Para comenzar, vamos a ver un poquito el concepto de valencia, ¿sí? La valencia, o mejor dicho, los electrones de valencia, son aquellos que se encuentran en el último nivel de energía del átomo, ¿sí? El nivel de energía que está más alejado del núcleo. Estos electrones de valencia son los que van a participar de las uniones químicas, ¿sí? ¿Cómo van a ubicar, cómo van a conocer ustedes los electrones de valencia del átomo? En su tabla periódica, que ya la deben tener o comprada en formato papel o descargada, van a buscar el valor numérico que les va a indicar con la distribución de electrones en niveles, ¿sí? Buscan en la tabla periódica distribución de electrones en niveles. Este valor me va a decir a mí cómo están distribuidos los electrones en los niveles de energía. Si tomamos como ejemplo el carbono, la distribución de electrones en niveles del carbono, la tabla periódica me dice 2, 4. ¿Qué significa esto? Que en el primer nivel tengo 2 electrones y en el segundo nivel tengo 4 electrones. Por lo tanto, 4 van a ser los electrones de valencia que tengan los átomos de carbono, ¿sí? Si tomamos otro ejemplo, el oxígeno, la distribución de electrones es 2, 6. Esto significa que son 6 los electrones de valencia que va a tener el oxígeno. Esto es muy importante que ustedes lo puedan ubicar en la tabla periódica porque este valor es muy importante para poder comprender y realizar las uniones químicas entre los diferentes elementos. Por otro lado, tenemos el concepto de electrovalencia. Cuando hablamos de electrovalencia, estamos hablando de la tendencia que tienen los átomos a ganar o a perder electrones. En la tabla periódica ustedes a la electrovalencia la van a encontrar con el nombre de electronegatividad, ¿sí? Cuando buscan la electronegatividad, van a ver que varía de un átomo a otro. Cuando esta electronegatividad es baja, significa que el átomo va a perder los electrones de valencia. ¿Por qué los va a perder? Porque va a tener muy poca fuerza para retenerlos. Entonces al átomo le conviene guardarse esa energía y dar esos electrones a otro elemento químico. En cambio, cuando esta electronegatividad es alta, el átomo va a tender a retener sus electrones de valencia y ganar otros electrones de valencia, ¿sí? En la tabla periódica que ustedes tienen, tengan en cuenta que la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así tenemos, por ejemplo, el litio, que tiene una electronegatividad de 1,0, y el flúor, que tiene una electronegatividad de 4,0. ¿Qué significa esto? Que el litio es muy probable que pierda sus electrones de valencia y el flúor gane electrones de valencia para de esta manera completar su octeto. De esta forma llegamos al otro concepto importantísimo para tener en cuenta, que es la teoría del octeto o la regla del octeto. Esta regla o teoría me dice que los átomos tienen la tendencia de ganar o perder electrones para completar su último nivel de energía con 8 electrones. De esta forma se van a parecer o buscan parecerse
al gas noble más cercano que tengan en la tabla periódica. Volviendo a la tabla, recuerden que los gases nobles son los que se encuentran en el grupo 18 de la tabla, el último grupo. Y si ustedes se fijan, la distribución de electrones en niveles de energía de los gases nobles, todos tienen 8 electrones. Por eso se toma a estos gases como los elementos ideales, ¿sí? Porque ya tienen completo su octeto. Todos tienen 8 electrones en su último nivel de energía, a excepción del helio. El helio es el único que tiene 2 electrones, pero aún así completa su octeto con estos 2 electrones, ¿sí? El helio es la excepción. El resto tiene 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Por qué decimos que todos los elementos químicos buscan parecerse a los gases nobles? Porque cuando los átomos tienen 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, tienen su octeto completo, son estables. ¿Qué significa esto? Que pueden formar moléculas y estas moléculas formar sustancias muy estables. El átomo, cuando más rápido complete su octeto, más estabilidad va a tener. Esto significa que los gases nobles son los únicos elementos químicos que nunca se van a unir a otros elementos. Siempre van a estar solitos en el universo, ¿sí? Ahora, todo el resto de los elementos de la tabla periódica siempre van a buscar de estar unidos a otros átomos para de esta forma poder completar su octeto y estabilizarse. Cuando los átomos se unen entre sí, van a formar moléculas, ¿sí? A las moléculas tengo muchísimas formas de representarlas. Nosotros en este caso la vamos a representar a través de 2 modelos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos la representación de Lewis y la fórmula molecular. Cuando nosotros hablamos de la representación de Lewis, estamos hablando de que vamos a escribir el símbolo del elemento químico tal cual como aparece en la tabla periódica. Vamos a buscar en la tabla periódica cuántos electrones de valencia tiene este elemento químico y le vamos a dibujar puntos alrededor de él, ¿sí? Alrededor del símbolo químico, según la cantidad de electrones de valencia que tenga. En el ejemplo ustedes pueden ver que tenemos oxígeno, carbono y oxígeno. En este caso yo tengo la representación de la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Pero si ustedes miran solamente uno de los átomos de oxígeno, van a ver que tiene obviamente su símbolo químico, la letra O mayúscula, y 6 puntos alrededor de él. Estos 6 puntos me están representando los electrones de valencia. Lo mismo pasa con el carbono. Tengo el símbolo químico, que es la letra C mayúscula, y tiene 4 puntos alrededor de él. Estos 4 son los electrones de valencia. Si nosotros tenemos que representar un elemento químico, es decir, un átomo, dibujamos solamente el símbolo químico con sus electrones de valencia. Ahora bien, si yo quiero dibujar una molécula, como es el caso del ejemplo de la imagen que tengo acá, siempre, si en la molécula está presente el carbono, siempre voy a tomar el carbono como átomo central. ¿Qué significa esto? Que lo voy a colocar en el medio. Y a los costados, en este caso, voy a ubicar los 2 oxígenos. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Significa que necesita 2 electrones más para completar su octeto, ¿sí? Estos 2 electrones se los va a prestar, se los va a compartir el carbono. Y el carbono tiene solamente 4 electrones de valencia. Por lo tanto, necesita 4 electrones para completar su octeto, ¿sí? ¿De dónde va a sacar estos 4 electrones? De los oxígenos. Cada átomo de oxígeno
le va a prestar, le va a compartir 2 electrones a el átomo de carbono, ¿sí? De esta forma, para lograr formar la molécula de dióxido de carbono, los átomos de carbono y oxígeno van a compartir 2 pares de electrones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a ser un enlace doble, como se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 2 pares de electrones los que se están compartiendo. Si ustedes cuentan en la imagen, van a ver que el oxígeno tiene sus 6 electrones más 2 del carbono, con esto completan el octeto, y el carbono tiene sus 4 electrones más 2 de cada oxígeno, es decir, 4 en total, y de esta forma también completa su octeto, ¿sí? En la imagen de abajo vemos también la representación de Lewis, pero en vez de representar los electrones compartidos con puntos, se lo hace con unas barritas, ¿sí? Estas barras me están representando los electrones que se comparten. Ustedes pueden ver en la imagen que son 2 barras que se desprenden de los carbonos, ¿sí? Esto significa que es un enlace doble. ¿Por qué? Porque son 2 pares de electrones que se están compartiendo por cada átomo. Esta entonces es la representación de Lewis. Si nosotros queremos hacer la representación o la fórmula molecular, lo que debemos hacer es escribir solamente los símbolos de los elementos químicos que forman esta molécula y un subíndice, que es un numerito chiquitito que se encuentra a la derecha y hacia abajo del elemento químico, del símbolo químico. Y este subíndice me va a indicar a mí cuántos átomos de ese elemento están participando en la unión, ¿sí? En este caso son 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? C, símbolo químico del carbono, O, símbolo químico del oxígeno, y subíndice 2. Esto me indica que la molécula de dióxido de carbono está formada por 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Bien, espero que con este video más el material de lectura que ya estuve compartiendo, puedan ir ustedes interiorizándose en lo que es la interacción que ocurre entre los átomos para así reforzar los contenidos para continuar el estudio de la química sobre uniones químicas, uniones intermoleculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos vemos pronto y espero que estén muy bien.